Una de las noticias que compartíamos brevemente a manera de título, de introducción, es algo que para nosotros ya no es una introducción, es materia permanente todos los días, cada vez que vas al supermercado, al almacén a buscar algo a la esquina, cómo se modifican las compras de los alimentos y el tema de la inflación y el tema del dólar blue, del aumento, todo lo que impacta directamente en el bolsillo de la gente y en los precios de los alimentos, como mencionábamos recién. Por ejemplo, el kilo de papas a 450 pesos, o decíamos recién, bananas, el kilo a 600, o el de azúcar, el kilo de azúcar, estamos hablando que está a 900 pesos, entre otros precios que se han visto modificados en una historia de no acabar, ¿no? Adrián Morales va a estar dándonos detalles con el móvil, a quien saludamos. Chicos, buen día, adelante ustedes, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Pauli? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos. Abrazo grande a cada uno de los seguidores de Puntal AM. Tema precios, cómo impactan las nuevas medidas económicas que se han conocido en las últimas horas. Para eso vamos a estar dialogando con Adrián Morales. Bueno, Adrián, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Qué impacto ha tenido en la ciudad de Río Cuarto en estas primeras horas estas últimas medidas económicas de parte de Sergio Massa? Por el momento lo único que hemos notado es que algunos proveedores no tienen precio de algunos productos, seguramente estarán esperando alguna confirmación porque cuando se producen este tipo de movimientos así un poco intempestivos en el precio del dólar, se provoca un marco de incertidumbre que hace que el distribuidor trate de no vender por el temor a vender mal. Así que seguramente será una semana un poco difícil en ese sentido, pero como ha ocurrido en las últimas ocasiones que el dólar ha pegado un salto, se provoca un cimbronazo por una semana o 10 días y después tiende a normalizarse. Bueno, recién nos decías coloquialmente, hasta las tapitas de los yogures la importamos, es decir, digamos, con saltar de 23, 24 pesos el dólar como ocurrió en los últimos días, eso solo ya generó un 5 o 6% el movimiento del dólar. Me parece que va a terminar siendo hasta más significativo que los números que se conozcan en cuanto al índice. Seguramente nuestra economía está muy atada, lo que por ahí un producto, quizás el producto no sea totalmente importado, pero sí tiene un componente en sus insumos importante que es importado, ya sea en ingredientes, en envases o a veces en etiquetas o hasta las tintas que se usan para estampar en los envases es importado, o sea que el impacto va a ser ineludible. Pero seguramente, como en otras ocasiones, ¿no es cierto? Primero se provoca una subida grande, después hay una baja, en esa baja el precio del dólar queda por encima del precio que tenía antes de subir, o sea que lo que hay que esperar unos días para que se normalice, pero lo que sí es seguro es que va a haber una suba en los precios, porque nuestra economía está atada en un porcentaje altísimo al dólar, así que es inevitable el aumento. Adrián, recuerdo en el inicio de esta gestión de gobierno, aquellas palabras de Ariel Arroyo, ¿no? Decía, la comida está muy cara y va profundizándose con esta dependencia, esta primarización que tenemos en la economía, esta dependencia con el dólar y con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, eso se profundizó a lo largo de estos últimos 4 años. Sí, mucha gente dice que en Argentina está barato la comida, en Argentina hay muchas cosas baratas en relación a los ingresos de gente de otros países. Para los turistas puede estar barato, pero para el argentino con el nivel de ingreso que tiene no está nada barato. Hoy hay algunos productos que han alcanzado unos valores que nosotros realmente no podemos creer que tengamos que vender las cosas a ese precio. El azúcar, por ejemplo, la papa. El precio del azúcar. Además hay productos que por ahí resultaban en una época que no eran de primera necesidad, y quizás no sean de primera necesidad, pero sí son productos que la gente ha incorporado como consumo habitual, como es el caso de las cervezas, y las cervezas han tenido una sube muy importante el mes pasado, aproximadamente un 15%. Y pasa con todos los productos y pasa como siempre, viene pasando desde hace muchos años que el salario va quedando atrás de los precios siempre. Entonces la gente está cada vez consumiendo menos y además los fabricantes, que son a su vez también formadores de precios, están ofreciendo el producto con menor cantidad en el envase, o sea que de alguna manera están provocando un aumento encubierto.
Y nosotros estamos lidiando permanentemente, nos están quitando los descuentos, nos están moviendo los precios muchas veces en el mes, a veces se provoca una suba, después le hacen un descuento, pero el movimiento de precios es permanente, genera muchísimas complicaciones para trabajar porque estamos permanentemente ocupados en ver cuál es el precio definitivo del producto antes de ponerlo en la góndola. Nos lleva muchísimo tiempo y nos complica. Y lo que se ha producido en este último tiempo, que hemos perdido el precio de referencia y en muchos casos estamos comprando mal porque al haber tanto movimiento de precios le perdemos el precio de referencia de los productos. O sea que estamos trabajando muy mal, lamentablemente. ¿Te ha pasado, y ya vuelvo a estudiar en un ratito, de reponer un producto cuando te quedaste sin y lo estabas vendiendo menos de lo que volviste a comprarlo? Digo, en ese proceso... A nosotros puntualmente nos pasó el día lunes que vendimos un producto por debajo del costo, casi el 50%. Y eso nos genera un quebranto y nos pasa y le pasa a muchos comerciantes. Cuando hay productos que no tienen una rotación más o menos importante, que haya recompras mensuales o de varias veces en el mes, uno a veces pierde el precio del producto y cuando lo va a vender, lo vendió por debajo del costo. Y bueno, es una situación que es cada vez más grave, más allá de las publicaciones que nosotros vemos, de los índices que se están publicando últimamente. Nosotros el día lunes a la noche tuvimos una reunión con colegas de nuestra confederación y realmente el problema que vivimos en el interior del interior es muchísimo más grave porque como en las grandes capitales se han inmovilizado un poco los precios para no provocar un impacto tan negativo en la sociedad, se lo compensa aumentándole al interior del interior. Y estamos viendo que hay algunos colegas nuestros que están comprando, por ejemplo, un insecticida al costo que nosotros hoy lo tenemos al público. Estamos hablando de un 35 o un 40% de diferencia. Y bueno, ese impacto en la góndola es muy importante y es bueno lo que se provoca con estas economías que están totalmente distorsionadas. Pauli, te sumo a la conversación con Adrián. Sí, bueno, preguntarle, ayer recordale o contale por favor Adrián que hablamos con un economista que hablaba, daba su opinión sobre estas medidas que anunciaba el gobierno como inflacionarias. Son medidas inflacionarias, describía el propio Javier Vicens. ¿Qué opina Morales, teniendo en cuenta que junio fue del 7% la inflación? ¿Y cómo vamos a cerrar julio? Ya nos faltan 5 días para cerrar julio y esto impacta directamente en cómo se va a medir la inflación de julio. ¿A cuánto se va a ir? ¿Nos vamos a quedar cerca del 7 o con estas medidas vamos a ir más arriba con la inflación? Bueno, nos pregunta Pauli y nos recuerda también la nota que realizamos ayer con un economista, con Javier Vicens, y si estas medidas son, una, de corte inflacionaria, y dos, si van a superar, ¿crees, 6-7% que veníamos teniendo como medidas en los últimos meses? Yo precisamente esta mañana tuve una charla con un distribuidor y lo que estábamos viendo que tanto ellos como nosotros, que de alguna manera, si bien con algunos mecanismos o procedimientos básicos, estamos tratando de ver cuál es el índice que tenemos en el sector nuestro y nos está dando un 1,5% encima de lo que está publicando el gobierno. O sea que a nosotros, por el cálculo que hicimos con nuestra lista de precios, nos dio cerca del 9%. El gobierno en junio, ya no recuerdo bien, pero me parece que publicó el 6,8%, si hay un 1,5% arriba estamos hablando de un 8,3%, o sea que igualmente hablemos de un 8,3% o hablemos de un 9%, de un 9% es una aberración para poder trabajar, es una aberración para el que tiene el sueldo fijado, es realmente tremendo este nivel de inflación que estamos soportando. Gracias, Adrián, muy amable. No, al contrario, que tengan buen día. Bueno, un resumen, un pantallazo también de lo que viene ocurriendo en nuestra ciudad, en ciudades del interior, donde, bueno, lo decía el mismo Adrián, ¿no? Hay artículos de primera necesidad cuando se va a reponer, incluso están hasta por debajo, y le imposibilita la ganancia, genera un quebranto para los mismos comerciantes, ¿no? Esta situación de aumento permanente, de turbulencia en la economía que genera esta economía en particular, ¿no? Gracias, Marce, y gracias, Adrián Morales también. Hasta luego, chicos. Abrazo grande.